Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. Simón, también llamado el apóstol Pedro, es una de las figuras más destacadas y apasionadas del Nuevo Testamento. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús y dejó su vida como pescador para convertirse en un líder clave de la iglesia naciente. Su historia está marcada por momentos de profunda fe, luchas internas y una poderosa redención. Desde caminar sobre las aguas hasta negar a Jesús y luego ser perdonado y restaurado por él, Pedro vivió una transformación única. En este video conoceremos más sobre su vida, su evolución de hombre sencillo a referente del cristianismo, y cómo sus vivencias siguen tocando los corazones de creyentes alrededor del mundo. Te invitamos a recorrer con nosotros este relato a través de las Escrituras y descubrir la asombrosa historia del apóstol Pedro. Simón, quien luego sería llamado Pedro, era originario de Betsaida, una ciudad ubicada en la región de Galilea, junto al mar del mismo nombre. En ese tiempo, Galilea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, lo que generaba fuertes tensiones sociales y políticas. La presencia de soldados romanos y la carga de impuestos constantes eran recordatorios del control extranjero. Como muchos judíos en Judea, los galileos esperaban con esperanza la llegada del Mesías, quien restauraría el reino de Israel y liberaría al pueblo del poder romano. Ser pescador era una ocupación común y esencial para la economía local. Pescar en el mar de Galilea requería gran esfuerzo físico y conocimiento detallado del lago, sus corrientes y el clima. Pedro trabajaba en este oficio junto a su hermano Andrés y sus compañeros Santiago y Juan, con quienes compartía la responsabilidad de mantener a sus familias mediante esta labor. El encuentro de Pedro con Jesús ocurrió gracias a su hermano Andrés. Andrés, que era seguidor de Juan el Bautista, había escuchado hablar de Jesús como el Cordero de Dios. Después de conocerlo, llevó a Simón ante él. En Juan 1:42 se relata, Jesús, mirándolo, le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que se traduce como Pedro. Este nuevo nombre tenía un profundo significado, ya que Pedro significa roca, anticipando el papel esencial que tendría en los inicios de la iglesia. El llamado de Pedro. En una ocasión, mientras Pedro y sus compañeros pescaban en el mar de Galilea, Jesús se les acercó. Habían pasado toda la noche sin conseguir ni un solo pez. Jesús les pidió que volvieran a lanzar las redes, y aunque Pedro tenía sus dudas, obedeció. Para su sorpresa, atraparon tantos peces que las redes comenzaron a romperse. Asombrado por lo ocurrido, Pedro se postró ante Jesús, reconociendo su condición pecadora frente a la santidad de su Maestro. En Lucas 5:8 se relata, cuando Simón Pedro lo vio, se arrodilló ante Jesús y dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Jesús entonces le dijo, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Pedro, junto a Andrés, Santiago y Juan, dejó las redes y siguió a Jesús. Este paso marcó un cambio radical en su vida. Su respuesta inmediata reflejaba una fe genuina y su disposición a seguir el llamado divino. Desde el momento en que aceptó seguir a Jesús, Simón comenzó su transformación hacia convertirse en Pedro. Jesús vio en él una capacidad que ni él mismo imaginaba. El nombre que le dio, Pedro, o Cefas en arameo, significa roca, y representaba la firmeza y responsabilidad que llegaría a tener dentro de la iglesia. Esta transformación no fue instantánea ni exenta de dificultades, pero Jesús estaba decidido a formar en Pedro un líder confiable. Durante una tormenta en el mar de Galilea, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Lleno de fe, Pedro le pidió al Maestro que lo dejara ir hacia él. Jesús lo llamó, y Pedro, por un momento, caminó sobre el agua. Sin embargo, al sentir el viento y las olas, comenzó a hundirse y pidió ayuda. Este episodio le enseñó una valiosa lección sobre la importancia de mantener la fe, incluso en medio de la adversidad. En Mateo 14:30-31 se relata, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo,
y comenzando a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Al instante, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Desde el principio, Pedro se destacó por su carácter fuerte y su liderazgo natural entre los discípulos. Era impulsivo, apasionado, y no dudaba en hablar por los demás. Esa personalidad lo convirtió en una figura visible dentro del grupo. Pedro solía ser el primero en formular preguntas, en declarar su fe, o en asumir riesgos, como ocurrió cuando caminó sobre las aguas. Jesús reconoció esas cualidades y preparó a Pedro para un rol esencial dentro de la iglesia. Aunque cometía errores, Jesús seguía confiando en él y le asignaba responsabilidades importantes. Pedro fue parte del círculo más íntimo de Jesús, junto con Santiago y Juan, y estuvo presente en momentos claves del ministerio. Uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Pedro ocurrió en Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a sus discípulos qué decía la gente sobre él. Algunos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías o algún profeta. Luego Jesús dirigió la pregunta directamente a ellos, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro, con su ya característica convicción, respondió, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta afirmación fue trascendental, ya que no solo reconocía a Jesús como profeta, sino como el Mesías prometido. Jesús respondió con una poderosa promesa, no fue por medios humanos que Pedro llegó a esa revelación, sino por el Padre Celestial. Luego le dijo, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Con esto, estableció a Pedro como un pilar clave en la iglesia futura y le entregó las llaves del reino, un símbolo de autoridad espiritual. Tiempo después, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña elevada. Allí ocurrió la transfiguración, Jesús cambió ante sus ojos, su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió resplandeciente. Moisés y Elías aparecieron y hablaron con él. Pedro, impactado por la escena, propuso levantar 3 refugios para Jesús y los profetas. Mientras hablaba, una nube luminosa los envolvió y una voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo». Esta experiencia fue una confirmación poderosa de la divinidad de Jesús. Los discípulos, llenos de temor, cayeron al suelo, pero Jesús los tocó y les dijo que no tuvieran miedo. Este suceso fortaleció profundamente la fe de Pedro y los demás, dándoles un adelanto de la gloria de Cristo y del reino de Dios. Durante su tiempo como discípulo, Pedro fue testigo de muchos milagros impresionantes realizados por Jesús, los cuales revelaban su poder divino y compasión. Estos actos no solo afirmaban su fe, sino que también le ayudaban a comprender más profundamente el propósito de Jesús y la naturaleza del reino de Dios. En Marcos 1:30-31 se narra, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, enseguida le hablaron de ella. Entonces, acercándose, la tomó de la mano y la levantó. Al instante, la fiebre la dejó, y ella comenzó a servirles. Cada milagro tuvo un impacto importante en la vida de Pedro. Ver el poder de Dios manifestarse a través de Jesús afirmaba cada vez más su convicción de que estaba ante el verdadero Hijo de Dios. Estos momentos también le enseñaron que el reino se caracteriza por fe, compasión y transformación. En la última cena, Jesús compartió con sus discípulos la dura verdad de que pronto sería entregado y moriría. En ese momento también anunció que todos lo abandonarían. Pedro, siempre firme y apasionado, aseguró que jamás lo haría, incluso si los demás lo negaban. Sin embargo, Jesús le advirtió que, antes de que cantara el gallo, él mismo lo negaría 3 veces. La negación y la redención de Pedro. En Mateo 26:33-34 se relata cómo Pedro declaró con firmeza, «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». A lo que Jesús le respondió, «Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Aquella noche, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní y los discípulos, llenos de miedo, huyeron. Pedro, sin embargo, lo siguió a distancia hasta el patio del sumo sacerdote.
Mientras se encontraba allí, una sirvienta lo reconoció y afirmó que él también había estado con Jesús de Galilea. Pedro, temiendo por su vida, negó conocerlo. A lo largo de la noche fue confrontado 2 veces más, y en ambas ocasiones negó con insistencia cualquier relación con Jesús. En Mateo 26:75 se narra que Pedro recordó las palabras de Jesús y, saliendo, lloró amargamente. Tras la resurrección, Pedro se encontraba profundamente afligido, sumido en remordimiento por haber negado a su maestro. Pero Jesús, en su misericordia, no dejó a Pedro en esa desesperación. En una de sus apariciones junto al mar de Galilea, Jesús se dirigió a Pedro de una forma especial. En Juan 21:14 se menciona que esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de resucitar. En una conversación íntima, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Pedro, con el corazón dolido por sus fallas pasadas, respondió afirmativamente cada vez. En Juan 21:17 se lee, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La experiencia de Pedro, al negar y luego ser restaurado por Jesús, resalta la inmensidad del perdón y la gracia divina. Aunque falló en un momento clave, Jesús no lo descartó. En lugar de eso, le ofreció una nueva oportunidad, reafirmando su amor y el propósito que tenía para él. Este acto de restauración demostró que los errores no anulan el llamado de Dios cuando hay un corazón arrepentido y dispuesto a seguir adelante. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en una figura central dentro de la iglesia primitiva. En Jerusalén, asumió un rol de liderazgo decisivo en los primeros días de la comunidad cristiana. Los creyentes se reunían con frecuencia para orar, aprender y compartir en comunión. En ese contexto desafiante y frecuentemente peligroso, Pedro fue clave para dirigir, fortalecer y animar a los primeros seguidores de Cristo. Los milagros de Pedro. En el día de Pentecostés, Pedro se levantó para pronunciar un mensaje impactante ante la multitud, tras la llegada del Espíritu Santo. Lleno de inspiración y guiado por el Espíritu, explicó a los presentes el significado de lo que estaban presenciando, declarando que Jesús, a quien habían crucificado, era en verdad el Mesías resucitado. Su predicación fue tan poderosa que cerca de 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas ese mismo día, dando inicio a un crecimiento extraordinario de la joven iglesia. En Hechos 2:14 se relata, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y escuchad mis palabras. Con el crecimiento de la iglesia surgieron también nuevos desafíos, especialmente sobre la integración de los gentiles en la comunidad de creyentes. Como uno de los 12 apóstoles, Pedro desempeñó un papel clave no solo en la enseñanza, sino también en la manifestación del poder de Dios a través de milagros notables. Estas señales confirmaban que Dios seguía obrando mediante sus apóstoles y ayudaban a consolidar la fe de muchos. Poco tiempo después de Pentecostés, Pedro realizó uno de sus milagros más recordados. Mientras él y Juan iban al templo a orar, encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. En Hechos 3:6-7 Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Luego lo tomó de la mano y al instante el hombre fue sanado, poniéndose de pie con fuerza. En la iglesia primitiva ocurrió también un incidente que reveló la seriedad del llamado a la integridad. Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad y fingieron entregar toda la ganancia, cuando en realidad habían guardado una parte. Pedro, movido por el Espíritu Santo, los confrontó por mentir, no a los hombres, sino a Dios. Ananías cayó muerto de inmediato, y poco después Zafira tuvo el mismo destino al repetir la mentira. Este suceso generó un profundo temor reverente entre los creyentes. En Hechos 5:3-4 Pedro dijo,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras parte del precio de la heredad? ¿Acaso no era tuya antes de venderla? Y no seguía bajo tu control después. ¿Por qué decidiste hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La reputación de Pedro como instrumento de sanidad se esparció rápidamente. La gente traía a los enfermos y los colocaba en las calles con la esperanza de que, al pasar, incluso su sombra pudiera tocarlos y sanarlos. Muchos fueron liberados de enfermedades y de espíritus impuros por la fe en la obra de Dios a través de Pedro. En la ciudad de Jope, una discípula llamada Tabita, también conocida como Dorcas, falleció. Al enterarse de que Pedro estaba cerca, los creyentes lo llamaron. En Hechos 9:39-40 se describe que Pedro fue llevado al lugar donde lloraban las viudas que habían sido ayudadas por Dorcas. Después de orar de rodillas, Pedro se dirigió al cuerpo y dijo, «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. En otra ocasión, en la ciudad de Lida, Pedro encontró a un hombre llamado Eneas, quien llevaba años paralítico. Pedro le dijo que Jesucristo lo sanaba, y en ese mismo momento Eneas se levantó. Este milagro provocó un gran impacto en la región, y muchas personas se volvieron al Señor. Cada uno de estos actos poderosos no solo evidenció la autoridad apostólica de Pedro, sino que también sirvió para atraer nuevos creyentes y fortalecer a la Iglesia. Su vida da testimonio del poder del Espíritu Santo actuando en quienes se rinden completamente a Dios, y confirma que su obra continúa transformando vidas hasta hoy. Pedro como líder de la Iglesia. El Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 después de Cristo, marcó un punto decisivo en la historia de la Iglesia primitiva. En este encuentro, Pedro jugó un papel esencial al defender la aceptación de los gentiles en la comunidad cristiana sin exigirles cumplir las leyes mosaicas. Compartió con los presentes su experiencia con Cornelio, un centurión romano, a quien vio recibir el Espíritu Santo junto con su familia, dejando claro que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Su testimonio fue clave para resolver la controversia y afirmar que la salvación se obtiene por la gracia de Jesús, no por el cumplimiento de la ley. En Hechos 15:7 se relata, después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo, «Varones hermanos, vosotros sabéis cómo desde hace tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran». Luego del concilio, Pedro continuó llevando el mensaje de Cristo más allá de Jerusalén. Aunque gran parte de su ministerio se enfocó en los judíos, también viajó a otras regiones predicando el Evangelio. Se cree que visitó ciudades como Antioquía, Corinto y Roma, donde fortaleció las iglesias locales y animó a los creyentes. La tradición cristiana sostiene que Pedro finalmente llegó a Roma, donde su liderazgo fue fundamental para el desarrollo de la comunidad cristiana en una de las ciudades más influyentes del Imperio Romano. Aunque los escritos del Nuevo Testamento no detallan directamente sus actividades en Roma, diversas fuentes históricas y testimonios de los primeros líderes de la Iglesia respaldan esta afirmación. La trayectoria de Pedro como líder demuestra su transformación de un sencillo pescador a un pilar clave del cristianismo. Su valentía, compromiso y sabiduría fueron determinantes en los inicios de la Iglesia. Contribuyó a resolver importantes debates doctrinales y prácticos, guiando a los creyentes en medio de situaciones complejas. Su rol en el Concilio de Jerusalén y su disposición a extender el mensaje de salvación fuera de Jerusalén reflejan su profundo deseo de unidad y su compromiso con la misión de Cristo. Pedro también fue el autor de 2 cartas del Nuevo Testamento, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Estas epístolas estaban dirigidas a los cristianos dispersos en diferentes regiones del Imperio Romano, quienes enfrentaban oposición y sufrimiento por su fe. A través de ellas, Pedro ofrecía aliento, orientación y fortaleza espiritual en medio de la adversidad. En Primera de Pedro 1:3 se lee, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». En su primera epístola, Pedro pone énfasis en la importancia de la esperanza y la firmeza en tiempos difíciles.
Insta a los creyentes a mantenerse fieles a pesar de las pruebas, recordándoles que, como seguidores de Cristo, son peregrinos en este mundo y están llamados a llevar una vida santa. Resalta que la esperanza viva que tienen por la resurrección de Jesús les da fuerzas para resistir. En 1 de Pedro 1:6 se menciona, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro anima a los cristianos a vivir con santidad, recordándoles que han sido redimidos con la sangre de Cristo y que están llamados a reflejar su carácter en todo momento. En 1 de Pedro 1:15 se exhorta, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Reflexiones y enseñanzas. Pedro nos invita a comprender el sufrimiento como una oportunidad para participar en los padecimientos de Cristo y glorificar a Dios. Asegura que la fe probada tiene un valor inmenso y será recompensada. En la 1 de Pedro 4:12-13 se lee, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En la 2 de Pedro, el apóstol aborda la necesidad de madurar espiritualmente y lanza una seria advertencia contra los falsos maestros. Pedro insiste en la importancia de recordar y practicar las verdades del Evangelio, animando a los creyentes a desarrollar virtudes como la fe, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Este crecimiento espiritual es vital para una vida efectiva en Cristo. En la 2 de Pedro 2:1 se advierte, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro reafirma la promesa del regreso de Cristo y exhorta a los creyentes a vivir de manera piadosa, atentos al cumplimiento de las promesas divinas. Recuerda que el día del Señor vendrá de forma inesperada, y por eso deben mantenerse preparados. En la 2 de Pedro 3:10 se narra, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Las epístolas de Pedro tuvieron un impacto significativo en la iglesia primitiva, sirviendo como fuente de ánimo y guía en momentos de persecución. Sus enseñanzas sobre esperanza, santidad, sufrimiento y vigilancia frente a las falsas doctrinas ayudaron a consolidar la fe de los primeros cristianos. En la 1 de Pedro 5:12 él mismo escribe, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis firmes. La tradición cristiana sostiene que Pedro murió como mártir en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Según estas tradiciones, Pedro fue condenado a morir crucificado por causa de su fe. Sin embargo, pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, considerando que no era digno de morir de la misma forma que su Señor. Su petición fue aceptada, y así encontró su final, dejando un último testimonio de humildad y entrega total a Cristo. En Juan 21:18-19 se anticipa su destino, cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo Jesús para dar a entender con qué tipo de muerte Pedro glorificaría a Dios. A lo largo de su vida, Pedro reflejó una fe apasionada y una actitud abierta al aprendizaje, incluso a través de sus errores. Su negación de Jesús, seguida por su restauración y posterior liderazgo, ofrece un poderoso ejemplo del poder restaurador de la gracia de Dios. Su enseñanza sobre la esperanza, la santidad y la fidelidad en medio de las pruebas ha influido profundamente en la comprensión cristiana de la vida espiritual. Además, sus epístolas siguen siendo una fuente valiosa de instrucción y edificación para la Iglesia. Pedro es recordado como símbolo de la autoridad apostólica y de la continuidad del mensaje de Cristo. La figura de Pedro también ha sido una inspiración para los esfuerzos de unidad dentro del cristianismo.
Su papel como mediador entre distintos grupos en la iglesia primitiva sirve de modelo para la reconciliación y el diálogo entre diversas denominaciones cristianas. La vida de Simón Pedro es una de las más extraordinarias del Nuevo Testamento. Desde su humilde origen como pescador en el mar de Galilea hasta convertirse en uno de los líderes más destacados del cristianismo, su historia ofrece profundas enseñanzas sobre fe, arrepentimiento, liderazgo y perseverancia. El legado de Pedro es una herencia de fe firme, valentía frente a la adversidad y humildad frente a sus propias debilidades. Nos enseña que el camino del discipulado no es un trayecto de perfección, sino un viaje de transformación, crecimiento y total dependencia de la gracia de Dios. Pedro mostró que el verdadero liderazgo cristiano nace del servicio y del amor, reflejando el carácter de Jesús. Su vida nos desafía a responder con fe al llamado de Cristo, a reconocer nuestras fallas, buscar el perdón y abrazar el propósito que Dios tiene para nosotros. Así como Pedro fue llamado a ser pescador de hombres, también nosotros somos invitados a compartir el Evangelio y liderar con humildad y compasión. Su historia es un recordatorio poderoso de que, aun en medio de nuestras caídas, la gracia de Dios nos levanta y nos guía. Que la vida de Pedro inspire y fortalezca nuestra fe, recordándonos que, en Cristo, somos redimidos, llamados y capacitados para cumplir grandes propósitos en el reino de Dios. Cada historia de la Biblia nos deja una enseñanza, un mensaje que trasciende el tiempo y llega hasta nuestro corazón. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y te haya inspirado a conocer mejor los libros de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Conexión Divina para seguir descubriendo más relatos fascinantes. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y qué otras narraciones te gustarían ver en el canal. Nos encanta leerte. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.